Bienvenidos, ciudadanos de las estrellas. En este video, quiero compartir contigo dos historias emotivas, de viajes a lo que pueden haber sido tal vez vidas pasadas, o tal vez alguna conexión con realidades paralelas. Estas historias no son simples relatos, son un puente hacia lo desconocido, hacia esos rincones de nuestra conciencia que trascienden el tiempo y el espacio, y que nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos realmente. La primera de estas historias nos llevará a un campo dorado bajo un cielo cambiante, donde un hombre llamado Adrián revive una vida llena de trabajo, amor y una conexión inexplicable con el pasado. Es un relato que evoca tanto la belleza de lo cotidiano como el misterio de las conexiones perdidas a través del tiempo. En la segunda historia, nos sumergiremos en un escenario desgarrador, una ciudad devastada por la guerra, donde un soldado, cargando el peso de su equipo y de su alma, busca respuestas en medio del caos. Es un relato crudo, lleno de emociones intensas, que nos muestra las sombras de la humanidad y la luz que aún puede brillar en medio de la oscuridad. Ambas historias, aunque diferentes, nos recuerdan que la conciencia es un vasto universo y que cada uno de nosotros lleva dentro de sí un eco de algo más grande. Tal vez hayas sentido esa llamada alguna vez, esa inquietud por lo desconocido, esa curiosidad por descubrir si hemos vivido antes o si existe un vínculo entre nosotros y otros mundos. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final, a sumergirte en estos relatos, a dejar que cada palabra despierte algo en ti. Y recuerda, si estas historias te llegan al corazón, si despiertan tu curiosidad o simplemente te emocionan, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video con quienes también buscan explorar las profundidades de la existencia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que percibes tu vida y todas las que pudiste haber vivido. Comencemos. El campo dorado. Desde que había comenzado a utilizar las herramientas de sincronización hemisférica creadas por el Instituto Monroe, conocidas como HemiSync, mi vida ha cambiado drásticamente. Al principio, los tonos pulsantes solo me ayudaban a relajarme, pero con el tiempo, esas vibraciones me abrieron puertas hacia otras realidades. Este es otro relato más. Este es el relato de la noche en que descubrí una vida pasada, o algo que se le parecía mucho. Fue una noche común, pero desperté con los rastros de una realidad que no era mía y, sin embargo, me pertenecía. El nombre Adrián resonaba en mi mente como un eco de algo perdido, como si fuera un susurro arrancado del tiempo. No sabía de dónde provenía, pero sentía que debía descubrirlo. Esa fue la primera pista. Lo que vino después no fue menos que una grieta en la pared de mi realidad. Si alguna vez has sentido que algo en tu vida no encaja del todo, como si una pieza importante se hubiera extraviado, entonces entenderás lo que sentí. Hoy sé que lo que encontré esa noche era algo más que un recuerdo, algo más que una simple visión. Era un fragmento de mí mismo, de una vida que había existido antes de esta. Ahora quiero compartirlo contigo, porque lo que vi en aquel mundo paralelo, o quizás en mi propio pasado, sigue resonando en mí como una verdad que no puedo ignorar. El día había sido particularmente agotador, así que decidí usar el HemiSync para despejar mi mente. Los tonos comenzaron a resonar en mis oídos como olas que suavemente me alejaban de mi cuerpo físico. Mi respiración se volvió más profunda y pronto me encontraba flotando en la familiar oscuridad vibrante del estado de enfoque 10. Esa noche sentí una urgencia diferente, un deseo de descubrir algo personal, algo que estuviera conectado conmigo más allá del presente. En silencio, expresé mi intención. Muéstrame algo que necesite entender sobre quién soy.
Las vibraciones se intensificaron y una sensación de movimiento me envolvió, como si me estuviera hundiendo en una corriente invisible. De repente, me encontré en un lugar extraño, pero reconfortante. Era un pueblo pequeño, con calles empedradas y casas de madera. El aire olía a tierra mojada y el cielo estaba teñido de un cálido resplandor anaranjado. Lo curioso era que todo se sentía increíblemente real. Miré mis manos, pero no eran mías, al menos no las de este cuerpo. Eran más ásperas, curtidas por el trabajo, y mi ropa era sencilla, de lino grueso. Mientras caminaba por las calles, una mujer se acercó y me llamó por un nombre que no reconocí: Adrián. Sin embargo, al escucharlo, sentí una extraña familiaridad, como si realmente me perteneciera. La mujer se acercó lentamente, con una expresión de amabilidad en el rostro. Vestía un sencillo vestido de tela gruesa, descolorido por el tiempo, y sus manos callosas reflejaban una vida de trabajo. Adrián, dijo con un tono cálido pero apremiante, la tormenta se acerca. Necesitamos terminar en el campo antes de que sea tarde. Sus palabras resonaron claras, pero mi mente estaba atrapada en una sensación de dualidad extraña. Sabía que yo no era Adrián, al menos no en mi vida actual. Sin embargo, algo en lo profundo de mi ser sentía que ese nombre me pertenecía, como si hubiera estado guardado en algún rincón olvidado de mi alma. Era como si mis recuerdos de mi vida actual y de esa otra vida estuviesen mezclados. Nunca he podido explicarlo de manera clara y coherente. Sin resistirme, decidí seguir el flujo del momento. Si era un fragmento de una vida pasada, una ilusión o un sueño, lo descubriría después. Por ahora, todo parecía demasiado real como para ignorarlo. El campo que me esperaba era un paisaje de ensueño. Extensas filas de trigo dorado ondeaban suavemente al ritmo de una brisa cálida que traía consigo el aroma de la tierra mojada. Era un olor que evocaba recuerdos de días lluviosos, aunque en mi vida actual no tenía memorias de haber trabajado en el campo. En mis manos sostenía una herramienta rústica, una hoz que parecía haber visto muchas cosechas. Pesaba más de lo que esperaba, y al moverla, sentía cómo mis músculos reaccionaban de forma instintiva, como si supieran exactamente qué hacer. El crujido del suelo bajo mis pies se mezclaba con los sonidos de la naturaleza, grillos escondidos en los arbustos, el canto distante de algún ave, y más allá, las risas de niños jugando. Me giré hacia donde provenían las voces infantiles. A lo lejos, 3 pequeños corrían entre las filas de trigo. Sus risas llenaban el aire con una calidez indescriptible. Quise acercarme, pero algo dentro de mí me detuvo. «Tienes trabajo que hacer», pensé, o quizá fue un pensamiento que pertenecía a Adrián. Comencé a cortar el trigo con movimientos precisos. La herramienta se deslizaba con fluidez, y cada golpe resonaba con un ritmo casi hipnótico. Era como si todo mi cuerpo estuviera conectado al ciclo de la naturaleza, a esa tierra que parecía sostenerme no solo físicamente, sino emocionalmente. A medida que avanzaba en el trabajo, el cielo comenzó a cambiar. Lo que antes era un resplandor anaranjado se tornó gris oscuro, como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Una extraña tensión llenaba el aire, y con cada momento que pasaba, el viento se volvía más frío y más fuerte. Recordé las palabras de la mujer. ¿Quién era ella? ¿Mi esposa? ¿Mi madre? No lo sabía con certeza, pero su voz aún resonaba en mi mente. La tormenta se acerca. Dejé de trabajar por un momento y miré hacia el horizonte. Las nubes avanzaban rápidamente, gruesas y pesadas, como una marea que no podía ser detenida. Fue entonces cuando vi algo que me hizo olvidar la inminencia de la tormenta. Un niño corría hacia mí desde la distancia.
Su cabello oscuro se agitaba al viento, y su pequeña figura luchaba contra la fuerza de la brisa. Gritaba algo, pero el sonido del viento lo ahogaba. Sin embargo, no necesitaba oírlo para entender. Estaba llamándome. Mi pecho se llenó de una mezcla de emociones: amor, desesperación y una sensación inexplicable de pérdida. Sabía, sin saber cómo, que aquel niño era importante para mí. Quizás era mi hijo, mi hermano, o alguien a quien había jurado proteger en esa vida. Sin pensarlo, dejé caer la hoz y corrí hacia él. Cada paso que daba hacia el niño parecía más difícil que el anterior. El aire se volvió denso, como si una fuerza invisible intentara detenerme. Grité su nombre, pero no tenía voz. Solo el viento respondía, silbando a mi alrededor como un coro burlón. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca como para casi tocarlo, el mundo comenzó a desmoronarse. El suelo bajo mis pies dejó de ser sólido. El cielo se fragmentó en 1000 pedazos y las risas de los niños se transformaron en un eco distante. Todo se oscureció en cuestión de segundos. De repente, sentí un tirón brusco, como si una cuerda invisible me estuviera arrastrando de vuelta. Las vibraciones del Hemisync comenzaron a llenar mi mente de nuevo, como si hubieran estado allí todo el tiempo, esperando a reclamarme. Abrí los ojos en mi habitación, con los audífonos aún puestos. Mi respiración era pesada, y mi corazón latía con fuerza, como si realmente hubiera estado corriendo. Miré mis manos. Eran las mismas de siempre, pero aún podía sentir la aspereza de la hoz y el peso del trigo cortado. Me senté en la cama y tomé mi diario. Cada detalle de la experiencia debía ser registrado antes de que los recuerdos comenzaran a desvanecerse. Describí a la mujer, al campo, al niño, la tormenta. Pero al llegar al final, una pregunta seguía martillando en mi mente. ¿Era Adrián una versión pasada de mí? ¿O era simplemente una historia creada por mi mente? Desde aquella noche, no he dejado de pensar en Adrián y en el niño. Cada vez que escucho el Hemisync, espero volver a ese lugar, a esas personas. Siento que hay algo más que necesito entender. Algo que todavía no estoy listo para aceptar. ¿Eran recuerdos de una vida pasada, una conexión con un universo paralelo, o simplemente el producto de mi imaginación? No lo sé, pero hay una certeza que no puedo ignorar. Lo que viví aquella noche no fue un viaje común. Fue algo más, algo que sigue latiendo dentro de mí, como si aquel fragmento de mi alma estuviera esperando ser completado. Cada vez que cierro los ojos y escucho los tonos del Hemisync, me preparo para el viaje. Quizás algún día vuelva a ese campo dorado, a esas calles empedradas y encuentre las respuestas que tanto busco. Fragmentos de ceniza. Nunca sé a dónde me llevará cada sesión con el Hemisync. Algunas noches, las vibraciones me transportan a paisajes tranquilos, llenos de armonía y misterio. Otras, como esta, me arrastran a un lugar donde el aire pesa y el corazón duele. No soy un adicto al sufrimiento, pero hay algo en explorar los rincones oscuros de la conciencia que me llama con una urgencia que no puedo ignorar. Esa noche, después de un día agotador, decidí sumergirme de nuevo en el flujo de las vibraciones. Ajusté los audífonos, cerré los ojos y respiré profundamente. Cada pulso del Hemisync resonaba en mi mente, como un tambor distante marcando el inicio de un viaje. «Muéstrame lo que necesito ver», susurré mentalmente, dejando que mi intención se diluyera en las ondas de sonido. Poco a poco, sentí cómo mi cuerpo se desvanecía, liberando mi conciencia hacia un abismo oscuro y desconocido. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi habitación. El aire era denso, cargado de humo y cenizas. A mi alrededor, un paisaje desolador se extendía. Edificios reducidos a esqueletos de concreto, autos calcinados abandonados en las calles,
cuerpos inmóviles en el suelo, algunos apenas cubiertos por escombros. Miré mis manos. Sostenían un fusil pesado, con el cañón marcado por el uso constante. Mis dedos estaban enguantados, pero aún así sentía el frío metálico del arma. Mi ropa era gruesa, militar. Botas de cuero desgastado cubrían mis pies y un chaleco repleto de municiones apretaba mi pecho. Todo en mí era extraño, pero al mismo tiempo familiar. Caminé tambaleándome, cada paso resonando en el pavimento roto. El peso del equipo era abrumador, pero lo soportaba como si estuviera acostumbrado. Una explosión resonó en la distancia, seguida de un grito desgarrador. Mi corazón se aceleró, pero mi cuerpo seguía adelante, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Los gritos de las personas a mi alrededor eran una sinfonía de horror. Vi a una mujer arrastrando a un niño pequeño, con el rostro cubierto de sangre y cenizas. Su mirada se cruzó con la mía, una mezcla de súplica y desesperanza. Quise decir algo, hacer algo, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Seguí caminando, incapaz de detenerme, incapaz de ayudar. El sonido atronador de un avión pasando por encima me hizo girar la cabeza hacia el cielo. En lo alto, un enjambre de casas cruzaba el horizonte, dejando a su paso columnas de humo y fuego. Por un instante, sentí una punzada de pánico, seguida de una calma inquietante, como si esta escena ya hubiera sido grabada en mi ser. Al doblar una esquina, encontré a otros como yo, soldados, algunos más jóvenes, otros con el rostro endurecido por el tiempo y el sufrimiento. Nos reunimos en silencio, nuestras miradas intercambiando un lenguaje que no necesitaba palabras. Estábamos juntos, pero también completamente solos. Una voz rugió entre el caos, una orden que me hizo reaccionar instintivamente. Formamos una línea, avanzando hacia lo que parecía ser una zona de combate. Cada paso era una lucha contra el miedo y la fatiga, pero algo dentro de mí seguía adelante, impulsado por un deber que no entendía del todo. El fragor de la batalla era ensordecedor. El estallido de armas automáticas, el silbido de los proyectiles, los gritos de dolor y furia. Vi a un compañero caer junto a mí, su casco rodando por el suelo mientras un charco oscuro se formaba bajo su cuerpo. Quise detenerme, ayudarlo, pero la voz dentro de mí era clara. Sigue. Avanzamos hasta una posición elevada, un edificio en ruinas que ofrecía una vista parcial del caos. Desde allí pude ver la magnitud del desastre. Una ciudad entera sumida en el fuego y la muerte. Las calles estaban llenas de escombros, cuerpos y humo. En el horizonte, el sol apenas era visible, eclipsado por el espeso velo de destrucción. Mientras me preparaba para disparar, algo en mi interior cambió. Mis manos temblaban, y por primera vez, sentí el peso del fusil como algo ajeno. Las memorias comenzaron a filtrarse, como si alguien hubiera levantado un velo. No era mi primera vez en este lugar. Había estado aquí antes, luchando, sufriendo, perdiendo. De repente, un sonido agudo me atravesó, como un pitido que resonaba dentro de mi cabeza. Todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse, y las vibraciones del Hemisync comenzaron a regresar, empujándome de vuelta al presente. Abrí los ojos de golpe, mi cuerpo cubierto de sudor frío. El peso del fusil ya no estaba en mis manos, pero podía sentirlo como un eco en mi piel. Me llevé las manos a la cara, tratando de calmarme, de convencerme de que había sido solo una visión. Tomé mi diario y escribí cada detalle: el fusil, las ruinas, los gritos, los rostros de las personas que no pude ayudar. Mientras las palabras fluían, una pregunta me atormentaba. ¿Era realmente una vida pasada? ¿O era un fragmento de un mundo paralelo? ¿Un reflejo de algo que no debería haber vivido?
Esa noche no volví a usar el Gemisync, pero los días siguientes, el recuerdo de aquella ciudad en llamas y los ojos de aquella mujer me perseguían. Me pregunto si, de alguna manera, he cargado con el peso de esa guerra a través de las vidas, buscando redimirme por algo que no alcanzo a comprender. Y quizás, la próxima vez que viaje, regrese a ese lugar. Tal vez no para pelear, sino para encontrar las respuestas que mi alma necesita. A lo largo de estas historias, hemos explorado juntos los ecos del alma, esas huellas invisibles que dejan nuestras experiencias más allá del tiempo y el espacio. Cada viaje ha sido una puerta abierta a mundos desconocidos, a vidas que tal vez fueron nuestras, o tal vez de alguien más, pero que, de alguna manera, resuenan en lo profundo de nuestro ser. Estas experiencias no son solo relatos, son un recordatorio de que somos más que este momento, más que este cuerpo físico. En algún lugar, las respuestas que buscamos sobre quiénes somos y de dónde venimos están esperando ser descubiertas. Y tú, que estás aquí ahora, tienes el poder de emprender tu propio viaje hacia lo desconocido. Si estas historias te han hecho sentir algo, inquietud, curiosidad, emoción o incluso consuelo, te invito a que te unas a esta comunidad. Este espacio no es solo mío, es de todos nosotros, los que buscamos entender las profundidades de la existencia. Suscríbete al canal y sé parte de esta aventura. Dale like a este video si algo en estas palabras resonó contigo y compártelo con alguien que, como tú, sienta la necesidad de explorar lo que hay más allá de lo evidente. Cuando compartimos estas historias, no solo estamos contando un relato, estamos creando un puente entre almas, una conexión que trasciende las pantallas. Así que, si sientes que estas historias pueden tocar el corazón de alguien más, no dudes en compartirlas. Gracias por estar aquí, por abrir tu mente y tu corazón a lo desconocido, porque al final, cada clic, cada comentario, cada suscripción es una pequeña chispa que alimenta esta llama de descubrimiento colectivo. Nos vemos en el próximo relato, donde continuaremos explorando juntos las profundidades de la conciencia y las historias que nos hacen humanos. Hasta entonces, sigue buscando, sigue soñando y nunca dejes de explorar.